Bueno, muy buenas tardes, senderistas. Espero que se encuentren muy bien, al igual que sus familias, y que se estén cuidando mucho en casa. El día de hoy traemos a un invitado especial. Él es Alejandro Pinilla Barrera. Él es economista de la Universidad de AFIT, profesional en finanzas de la Universidad de AFIT y actualmente está haciendo su último año de matemáticas en la Universidad de Antioquia. Como tal, creo que solo le falta pues la tesis, que se demora más o menos ese tiempo, y ya se gradúa también. El día de hoy él nos trae una sesión que titulamos Muestreo, Medición y Variabilidad, donde nos va a mostrar un poco estos conceptos, en qué consiste, entre otros, y cómo estos se aplican a la investigación en salud. También cómo pues desde la matemática, desde la economía y las finanzas incluso, se puede entrar también a influir en investigación en salud. Entonces, Alejo, yo creo que ya te cedo la palabra y ya para que empecemos. Listo, gracias Santi. Voy a habilitar la cámara. Vamos acá de presentar un momento. Bueno, yo soy Alejandro Pinilla, pues como les mencionó Santi, soy compañero de él desde el colegio y él me comentó sobre el proyecto este que ustedes tienen del semillero, que me parece muy bacano y la idea me gustó. Inicialmente pues porque yo no hago parte del campo de experticia de ustedes, pero creo que se puede aportar algo desde mi visión, un poco como matemático hacia el campo de ustedes. Yo particularmente en investigación, pues para que conozcan un poco de mí antes de empezar con la sesión, vengo trabajando desde el 2017 más o menos, que inicié con los procesos de investigación en la Universidad de AFIT. He estado en varios proyectos de investigación en diversas áreas, ¿cierto? Mi tesis, por ejemplo, es en el área financiera, pero he trabajado en el área de modelación con ecuaciones diferenciales estocásticas, he trabajado cosas de desigualdad económica, asimismo he trabajado con una cosa en finanzas que se llaman instrumentos derivados, y de igual forma he trabajado con soluciones numéricas para las ecuaciones diferenciales parciales, y actualmente pues mi tesis es sobre lógica matemática, particularmente una cosa que se llama teoría de tipos, ¿cierto? Entonces, pues para yo tener 23 años, pues la verdad es que tengo un gran recorrido, y lo bacano de esto también es que muchas veces los invitados a los semilleros son profesores que ya llevan muchos años de investigación, pero no muestran como un caso más real de alguien, de un estudiante particularmente de pregrado, pues que haya logrado desempeñarse pues en el área investigativa. Digamos que eso también me parece bacano de esta sesión. Como lo mencionaba Santi, pues la idea es mostrarles un poco sobre, digamos, tres campos generales que engloba la estadística, que es el muestreo, la medición y la variabilidad. Normalmente las ciencias, ya sean ciencias médicas o las ciencias físicas o las ciencias económicas, suelen usar instrumentos de la matemática para lograr hacer investigación en su respectivo campo. ¿Por qué se usa tanto la matemática en el mundo de la investigación? ¿Cierto? Más allá de que ofrece un mundo de posibilidades muy ricas, se debe principalmente a que hasta cierto punto nos da una validez o una cierta medida de exactitud, ¿cierto? La única ciencia exacta realmente es la matemática pura como tal. Luego vendría siendo la estadística, que la estadística básicamente rellena el campo donde no llega la matemática, que es cuando hay incertidumbre, es decir, cuando es imposible saber exactamente cuál va a ser la respuesta o solución a algo. Y en ese marco, pues se nutren muchas ciencias, no solo las ciencias naturales, que son las que comúnmente se usan, física, química, biología, sino también parte de las ciencias humanas,
como la sociología, economía, etc. Obviamente, ninguna ciencia es netamente matemática, pero ayuda mucho, ayuda mucho. Y asimismo, no solo la matemática logra tocar otras ciencias, sino las otras ciencias se tocan entre ellas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un estudio, por ejemplo, de desnutrición en niños, eso toca problemas económicos en una realidad como la de nosotros en Colombia, ¿cierto? Y habría otro problema a resolver, que sería por qué en Colombia hay tanta desnutrición, por qué en La Guajira hay más desnutrición que en Bogotá, por ejemplo, o en Medellín, y qué causa eso en el largo plazo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, una sola investigación puede verse tocado por varias ramas del conocimiento. Y de hecho, cuando ustedes vayan a ver las investigaciones más poderosas que se logran en todos los ámbitos de las ciencias son colaboraciones con otras ciencias, ¿cierto? Entonces es usual, por ejemplo, en los departamentos de Harvard en economía o en medicina, que haya un par de matemáticos para ayudar en toda la parte que tiene que ver con matemáticas, ¿cierto? Que haya un par de economistas para que ayuden con todo lo que tiene que ver con economía, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y eso hace que las investigaciones en esas universidades sean un poco más robustas. Aquí, digamos, en Colombia el desarrollo aún le falta, el desarrollo de la ciencia falta mucho por mejorar, pero en general, pues, si nosotros queremos alcanzar un nivel de investigación, un nivel de ciencia mejor, un nivel de conocimiento más alto, tenemos que estar más abiertos a la parte colaborativa. Al fin y al cabo, el ser humano es un ser social por naturaleza, y la sociedad es la que nos hace más fuerte, más allá del campo individual netamente, ¿cierto? Entonces, bueno, eso como manera de introducción. Y pues para no perder más tiempo, pues empecemos, ¿cierto? Voy a apagar la cámara para que la conexión sea más fluida. Si en algún momento no me escuchan algo o lo que sea, o tienen alguna duda o sugerencia, la pueden hacer, no hay problema en las interrupciones. Listo. Entonces ahí deberían de estar viendo la pantalla, ¿cierto? Si no, me avisan, por favor. Bueno, entonces la sesión de hoy para ustedes se llama muestreo, medición y variabilidad. Esta parte le va a servir sobre todo a las personas que están interesadas mucho en epidemiología o en su defecto dedicarse a investigación médica. No propiamente porque se vayan a dedicar al uso de estos conceptos y a la aplicación de estos conceptos, sino porque les van a dar unas bases para entender qué es lo que se hace en estas áreas propias de la medicina, ¿cierto? Todos estos conceptos realmente se retoman de la estadística, y si ustedes ven en otras áreas del conocimiento, como por ejemplo la administración de negocios, es usual que en una universidad el pregrado tenga un curso de esto para los administradores de negocio, para los físicos, yo qué sé, para los economistas, etcétera, etcétera. No sé si propiamente en el pregrado de medicina haya un curso de estadística. Creo que hay un curso de epidemiología donde se tocan algunos de estos conceptos, pero para que sepan que muchos de estos conceptos simplemente son conceptos que vienen de la estadística y se adaptan a lo que necesita la medicina como tal para ejercerse como ciencia, al menos en los estudios cuantitativos, ¿cierto? Ya hay otros estudios de otra naturaleza, que son los estudios cualitativos, ¿cierto? Pero si bien ellos tienen su método, no entran acá, ¿cierto? Acá estamos hablando en general de estudios de procedencia cuantitativa. Bueno, quiero empezar primero respondiendo una pregunta, y es cómo percibimos el mundo, ¿cierto? Entonces hay un matemático que ganó el premio Nobel de Física en el 2020, que es Roger Penrose, ¿cierto? Y hay un físico que se llama Karl Popper, que es muy famoso, sobre todo en el ámbito de la ciencia, por el famoso método de la falsación. Y estos dos autores intentan explicar una teoría acerca de cómo percibimos el mundo.
Entonces, básicamente, ellos distinguen tres realidades, tres mundos de la mente o de la conciencia, ¿cierto? Está el mundo real, ¿cierto? Que corresponde al primer plano, en el caso de Karl Popper. Básicamente es el mundo material, ¿cierto? Está enmarcado en el espacio y en el tiempo y constituye todo lo que se mueve dentro de ese ámbito, ¿cierto? Computadores, mesas, etcétera, 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 ¿cierto? Hay un segundo plano o un segundo mundo que es el mundo de la mente, ¿cierto? Se puede llamar mundo imaginario o el mundo de la conciencia, básicamente, y es todo aquel mundo donde habitan ¿quiénes? Los sentimientos, los pensamientos, la memoria, la imaginación. Realmente este mundo solo es accesible para seres conscientes, ¿cierto? Entonces los animales, por ejemplo, están excluidos de este mundo, al igual que las plantas. Y finalmente existe un mundo que se podría llamar metafísico, o en el caso de la filosofía sería el mundo de las ideas de Platón, y es básicamente el mundo de la razón, ¿sí? La razón como instrumento de la conciencia para acceder a este mundo. ¿Y qué hay en este mundo? Pues en este mundo está todo lo que concibimos como conocimiento abstracto, representación abstracta de las cosas en el mundo real, ¿cierto? Realmente en el mundo metafísico es donde se puede concebir el lenguaje o cosas como la matemática, ¿cierto? Ese mundo metafísico, en teoría, según estos autores, es independiente del mundo real, ¿cierto? Un triángulo, por ejemplo, no solo existe en la realidad, sino que su abstracción en el mundo metafísico y las propiedades como el famoso teorema de Pitágoras son válidas e independientes de si ese objeto existiera o no en el mundo real. ¿Por qué? Porque ese conocimiento que se obtiene en ese mundo es a través de la razón, ¿sí? Ahora, estos tres mundos, al menos en los seres conscientes como el ser humano, interactúan a través de la conciencia, ¿cierto? Entonces la conciencia logra percibir el mundo real a través de los sentidos, ¿cierto? Per se la misma conciencia, cuando se hace, por ejemplo, introspección, podemos conocer cómo nos sentimos, qué pensamos, y la conciencia a través de los razonamientos lógicos o de la razón en general nos permite conocer cosas del mundo metafísico, ¿cierto? Entonces es, por ejemplo, nosotros observamos algo con figura triangular, ¿cierto? Ese algo con figura triangular puede ser cualquier objeto del mundo real, yo qué sé, un celular triangular, un parlante triangular, lo que sea, que se les venga a la cabeza, ¿cierto? Esa información nosotros la percibimos como a través de los sentidos, puede ser los sentidos de la visión. Entonces, a través de los ojos, nosotros captamos unas señales que nuestro cerebro abstrae y crea la imagen en nuestro cerebro, ¿cierto? Esa abstracción del objeto físico o esa imagen que se crea, la enmarca dentro de una categoría que se ha creado en nosotros previamente, que es la categoría de triángulo, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos el parlante en forma triangular y decimos, ah, listo, eso tiene forma de triángulo, ¿cierto? Entonces ese concepto de triángulo que le damos forma a través de la imagen diciendo ese objeto tiene forma triangular, ese concepto de triángulo es propiamente del mundo metafísico, ¿cierto? Y todo lo que nosotros hagamos sobre las propiedades de ese objeto del mundo metafísico, que es de los triángulos, por ejemplo, que la suma de los ángulos internos sea 180 grados, que es lo que le enseñan a una en primaria y en secundaria. Esas deducciones se hacen a través de la razón, ¿cierto? Y eso nos conforma, al final, nos lleva a la construcción de pensamientos, ¿cierto? Entonces, nosotros pensamos, obviamente, ¿qué empezamos a pensar? Pensamos, eso no puede ser un círculo, etcétera, 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 ¿cierto? Toda esa percepción de lo real y de la abstracción al mundo metafísico y de las propiedades que se pueden sacar al mundo metafísico generan en nosotros una línea de pensamiento, ¿cierto? Nos genera opiniones, nos genera sentimientos y pues a través de la conciencia, esos pensamientos que hemos adquirido, tanto del mundo real como del mundo metafísico, esas experiencias que hemos adquirido del mundo real como del mundo metafísico,
se transforman en sensaciones en el mundo imaginario o en el mundo de la conciencia, ¿cierto? Entonces, esa es la teoría que proponen los autores, es bastante curiosa y nos va a servir para lo que tiene que ver con muestreo, medición y variabilidad. Ahora, ¿dónde se engloba este tema en general? En el mundo real, ¿sí? Hace parte de cómo usamos herramientas del mundo metafísico, que son de la matemática, para estudiar objetos de la vida real, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la cosa más sencilla de todas. Entonces, ¿qué es una variable y qué es una constante? Entonces, una variable simplemente es una característica de algún objeto del mundo real que se quiere estudiar, ¿sí? Esa característica tiene que variar entre los individuos que componen el concepto metafísico del objeto al que se está refiriendo. Entonces, por ejemplo, una variable puede ser el color de cabello en los seres humanos, ¿sí? Entonces, el color de cabello en los seres humanos varía de acuerdo al individuo. Entonces, unos tendrán el color de cabello negro, otros tendrán color de cabello castaño, otros tendrán color de cabello mono, etcétera, etcétera, ¿sí? Si esa característica es constante en todos los objetos de estudio, entonces hablamos de que ya estamos hablando de constante, valga la redundancia, es decir, que no varía entre los objetos de estudio. ¿Cómo qué? La capacidad de pensar. Entonces, si nosotros hablamos de que nuestro objeto de estudio son los seres humanos y que la característica que deseamos estudiar o que nos interesa es la capacidad de razonar, entonces ahí estaríamos hablando de una constante, porque todos los seres humanos, al menos en un principio, pues, tendrían la capacidad de razonar. Otra forma de ver esto, por ejemplo, si nuestra característica de interés son las patas de un animal, por ejemplo, de un perro, en general todos los perros tienen 4 patas, entonces ese 4 patas es una constante sobre todos los perros, ¿sí? Alejandro, Sí. hola, también podrían ser, en nuestro caso, en cosas de la salud, por ejemplo, los signos vitales, como la frecuencia respiratoria, la Correcto. frecuencia cardíaca, la presencia, no sé, de alguna enfermedad, valores de laboratorio. Correcto, correcto. Puede ser todo eso. Y de hecho es muy bacano que hayas puesto, que hayas intervenido, porque, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, ¿sí? La frecuencia cardíaca, el número como tal de frecuencia cardíaca, varía entre individuos. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere estudiar como tal la frecuencia cardíaca, cada individuo tiene una frecuencia cardíaca diferente, ¿sí? Que dependerá de que, bueno, de que si el man está corriendo o está en reposo o durmió o está parado o sentado o lo que sea, ¿sí? Entonces eso enmarca muy bien lo que estamos diciendo ahora, que es variable y que es constante. Entonces lo importante que nos tiene que quedar acá es simplemente, lo variable es características que cambian entre individuos y lo constante son las características que son iguales para todos los individuos, que son los objetos de estudio, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ¿por qué pongo esta imagen de un carro? Miren que el carro, antes de subir la montaña, está viajando por una carretera plana, ¿no? Podemos suponer que en la carretera plana él va a velocidad constante de 60 kilómetros por hora. Cuando él inicia el ascenso, él tiene que, si él no acelera, sino que él mantiene 60 kilómetros por hora y mantiene esa velocidad, la gravedad, ¿cierto? A través de la inclinación de la montaña, la gravedad va a hacer que esa velocidad vaya disminuyendo, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Que se pasó de un estado constante, como era en la carretera plana, a un estado donde es variable, ¿cierto? Y es variable, ¿por qué? Porque hay una fuerza adicional que está actuando sobre el carro, que es propiamente la gravedad. ¿Qué tendría que él hacer para mantener la velocidad constante? Pues en el caso físico sería acelerar hasta que la aceleración que él le meta se anule con la aceleración de la gravedad, que en este caso sería en sentido opuesto, ¿cierto? Pero entonces ahí vemos cómo, qué es lo constante y qué puede ser lo variable, ¿cierto? Es una imagen que ilustra solamente. Bueno, entonces, ¿para qué definimos para qué definimos variables? Porque ustedes como tal estudian
como lo decía el compañero, estudian características de individuos, en este caso de seres humanos, ¿cierto? Estudian ritmo cardíaco, estudian nivel de colesterol, estudian, por ejemplo, enfermedades, ¿sí? Si alguien sobrevive, si alguien no sobrevive, y todo eso son características de un sujeto que se llama el ser humano, ¿sí? Entonces, es muy importante cuando ustedes, por ejemplo, vayan a hacer estudios, que sepan distinguir qué características en su estudio son variables y qué son constantes. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de jóvenes de 24 años, la edad sería constante en ese caso, ¿sí? Porque todos los individuos de mi estudio serían de 24 años. Ahora, si yo voy a hacer un estudio en general de personas y no restringo la edad, entonces la edad en ese caso se volvería una variable. ¿Por qué? Porque pueden haber individuos que entren en el estudio y que tengan 12 años o otros individuos que tengan 70 años, ¿sí? Entonces, esa es otra característica importante de lo que es variable y lo que es constante, y es, depende del investigador y de su estudio propiamente, ¿sí? Pero hay que tener claro qué es lo que está variando y qué es lo que permanece constante en los sujetos de estudio, ¿sí? Ahora, en general, la estadística, ¿a qué le interesa estudiar? Obviamente las variables, porque si ya sabemos que todos tienen 24 años, no hay ninguna deducción más que hacer sobre eso. Pero si hay una variación en esa característica, tiene que ser explicada por algo, ¿sí? Entonces, el color del cabello es explicado por los genes. Pero inicialmente la humanidad no sabía eso. Fue hasta que se desarrolló la teoría necesaria, médica, genética, biológica, para llegar a la conclusión de que, sí, es que esa característica que varía entre individuos se debe a los genes. Y los genes los determinan, los genes que aporta el padre, los genes que aporta la madre, y pues obviamente cuando ya ocurre el tema de la fecundación, pues se definen los genes del individuo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces acá nos vamos a enfocar en casi todo, en todo lo que resta de la sesión, en las variables, porque son las que nos permiten estudiar propiamente algo, saber a qué se debe la diferencia de esa característica entre los individuos, ¿sí? Entonces, como nos interesan las variables, hay que conocer cómo son las variables. Entonces, las variables se clasifican de acuerdo a tres categorías, ¿cierto? Entonces, primero están las variables de según su naturaleza, se pueden clasificar en discretas o continuas, ¿sí? Las variables discretas, entonces las variables discretas son características que solo pueden variar a lo largo de estados o clases definidas con límites claros y mutuamente excluyentes. Es decir, no pueden haber estados intermedios. Ejemplo, estar vivo o estar muerto. Esa es una variable de naturaleza discreta. ¿Por qué? Porque no hay un estado intermedio entre estar vivo y estar muerto. O alguien está vivo o alguien está muerto. ¿Está enfermo por COVID o no está enfermo por COVID? ¿Sí? No hay nadie que esté medio enfermo, no. O está enfermo o no está enfermo, ¿sí? O alguien es inmune o alguien no es inmune, o tiene arritmia cardíaca o no tiene arritmia cardíaca, ¿sí? A eso se refieren las variables discretas. Entonces, las variables discretas reflejan estados mutuamente excluyentes como estar enfermo o no estar enfermo, y a su misma vez también pueden representar conteos sobre algo, ¿sí? Digamos que estos conteos sobre algo se estudian más en la teoría de la probabilidad, pero igual es necesario mencionarlo acá. Conteos como cuántas veces se lanza un dado, ¿cierto? Entonces uno puede lanzar un dado una vez, dos veces, tres veces, pero nadie puede lanzar un dado 3.5 veces, ¿sí? Entonces esas variables también entran dentro de las variables discretas. Y es ahí cuando nos dicen, veas que las variables discretas se clasifican en dos categorías. Hay unas variables discretas que son numéricas, como el lanzamiento de los dados, y hay unas variables discretas que son categóricas. Categóricas en el sentido de que codifican estados que son excluyentes. Ejemplo, estar vivo o estar muerto, ¿sí? Otro ejemplo de variables categóricas puede ser los estados, el estrato al que pertenece una persona. Puede vivir en estrato 1, en estrato 2, en estrato 3, 4, 5 y 6. Pero entre estrato 2 y 3 no hay un estrato intermedio. O está en el estrato 2 o está en el estrato 3. Eso también entra dentro de las variables categóricas. Y por último, tenemos las variables continuas,
que simplemente lo que nos dicen las variables continuas es que pueden adoptar un número infinito de posibilidades. Ejemplo, la estatura, ¿sí? Realmente nosotros, porque no tenemos o no nos interesa la precisión en la estatura, pero en teoría cualquier número real cabría dentro del rango de la estatura, ¿sí? 1,80 m, 1,80 m 1,80 m 001, 1,80 m 00001, todas esas son estaturas factibles, ¿sí? Ahora, 1,80 m 0,1 con 1,80 m 001, pues es 1,80 m para nosotros, ¿sí? Pero eso no niega la posibilidad de que la estatura, por ejemplo, puede presentar en general cualquier valor, y a eso se refieren las variables continuas. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos verlo en una gráfica, podríamos verlo acá. Buscamos una gráfica acá, ponemos continuo versus discreto, ¿cierto? Entonces vamos a ver si nos sale una grafiquita, y entonces aquí nos sale una grafiquita. Entonces miren, las variables discretas, como no tienen valores intermedios, simplemente son rectas que van hacia el punto sobre el cual se ejerce la variable. Pero en el caso continuo, miren que es una curva. Y si yo trazo dos puntos cualquiera, si yo escojo dos puntos cualesquiera, yo siempre puedo encontrar un punto medio, ¿sí? En las variables discretas, no. Eso como para que otra forma, otro ejemplo de variable continua puede ser el tiempo, ¿sí? Siempre en cualquier unidad de tiempo yo puedo encontrar una unidad más pequeña de tiempo, ¿sí? Bueno, con eso cerramos la parte de la naturaleza de las variables. Ahora, otra forma de clasificar las variables es según la escala de medición, ¿sí? Alejandro, qué pena, hay una bobadita. Sí. Para vos, ¿la edad sería discreta o continua? Lo pregunto porque parece muy sencillo, pero cuando uno va a hacer el proyecto de investigación y le piden a uno que defina cuáles son sus variables, uno a veces se enreda con cosas pues tan básicas y pierde mucho tiempo buscándolo. Claro. A ver, pues en ese caso, pues en teoría te diría que depende, pero más allá de que dependa o no, porque alguien sí puede tener edad 10 años, .5, ¿sí? Su equivalente en meses. Realmente cuando vos te preguntan la edad, ¿vos qué respondés? ¿Vos respondés 10 años o 10 años y mes y 30 días, 40 segundos? No, realmente respondemos, y en general las personas responden 30 años, 20 años, 21 años. Entonces, en general, yo trataría, por ejemplo, esa variable de edad como variable discreta, ¿sí? Y de hecho, en los estudios se trabaja como variable discreta, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende que agrupemos la variable como discreta o continua? Realmente depende de, por ejemplo, en este caso, de cómo la gente, ¿cierto? Al momento de iniciar el estudio, cómo sacamos esa característica, ¿sí? Si nosotros vamos a preguntarle a la gente, no, es que a mí me tiene que decir que tiene 10 años con los meses, con las horas, con los días, con no sé qué, entonces podríamos estar hablando de una variable continua. Pero generalmente eso es prácticamente muy engorroso, muy necesario para el estudio, porque además pues la edad no es que vaya a explicar la mayoría de cosas en un estudio, es importante, pero no es la más relevante. Entonces al final es discreto, o sea, alguien dice 24 años, listo, entró en 24 años, 25. ¿Sí respondí la pregunta o te enredé más el asunto? Sí, no, perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, pero sí, más o menos se enmarca en cómo se recolectan los datos y cómo el investigador quiere tratar esa variable. Pero en general, pues, realmente solo con cómo se recolectan los datos se les puede salir de duda. Bueno, siguiendo con las escalas de medición. Entonces, miren que las escalas de medición, entonces vamos a ver cómo se clasifican. En las escalas de medición hacen la salvedad. Espérese, es que usted clasifica las variables según la escala de medición, pero también tiene que distinguir si son discretas o son continuas, ¿cierto? Entonces, en el caso de las discretas y no numéricas, ¿por qué hablamos de discretas y no numéricas? Porque en las numéricas, como el número de lanzamiento de un dado, realmente no hay escala de medición, o sea, son intentos, por decirlo así. Si se lanza una moneda, son intentos de lanzar una moneda. Si es escoger una pelota dentro de una bolsa de pelotas, sería
el número de veces que saco, pero en general no tienen unidades como tal, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí nos dicen, nos hacen la salvedad de discretas y no numéricas. Ahora, las discretas y no numéricas, ¿cómo se pueden clasificar dentro de escala de medición? Hay dos tipos, nominal y ordinal. Entonces, nominal implica que a cada atributo o a cada número se le va a asignar un nombre, ¿cierto? Ejemplo, nominal sería estar muerto o estar vivo, ¿sí? ¿Eso cómo se representaría para un estudio analítico cuantitativo? Póngale 1 si está vivo y 0 si está muerto, ¿sí? Si es cualitativo, simplemente sería está vivo y está muerto, pero más o menos es eso, nominal, se le atribuye un nombre al estado. Ordinal, entonces, en las ordinales se clasifican en dos, una cosa que se llama membresía graduada y otra cosa que es ordinal propiamente dicha. Entonces, en la membresía graduada, los sujetos son clasificados en una categoría de acuerdo con la intensidad del estado o atributo sin tener en cuenta los resultados de la misma medición en otros sujetos de conjunto evaluado. Es decir, digamos que yo estoy estudiando un esguince. Yo soy un médico general, llega un paciente con esguince y entonces yo llego, le reviso, digamos que es un esguince en el pie. Llego y en base a la examinación que le hago en el pie, clasifico al esguince de grado 1, grado 2 o grado 3, ¿cierto? ¿En base a qué? Normalmente es en base a la intensidad sobre algo, ¿sí? La intensidad sobre el tendón o el músculo que se vio implicado en el movimiento que le generó el esguince al sujeto. Y de acuerdo a eso yo digo, es que el esguince grado 1 no duele tanto. El esguince grado 2 tiene otras características que hacen que duela más que el 1 y el esguince grado 3 hace que tenga otras características que duela más que el 2 y obviamente que, pues, que duela más del 1. Entonces, en ese orden de ideas, esa sería la clasificación en escala de medición ordinal, membresía graduada. Membresía, pues se dice membresía graduada, membresía porque está dentro de una categoría y graduada porque hay como una escala dentro de la categoría que nos permite distinguir de otra categoría. En este ejemplo del esguince sería el dolor, ¿sí? En base al dolor y clasificamos si es esguince 1, si es esguince grado 2 o si es esguince grado 3. Ahora, la otra parte de las ordinales son ordinales propiamente dichas, ¿cierto? Entonces, ordinal propiamente dicha es cuando la característica medida no es una cualidad, sino el lugar relativo que ocupa un elemento en un conjunto. Entonces, ¿cómo así? Básicamente es en una carrera, quién queda primero, quién queda segundo, quién queda tercero, quién queda cuarto, ¿sí? Miren que ahí, a diferencia de la membresía graduada, no hay una escala que nos permita decir, no, es que este queda primero porque siente más algo, o este queda primero porque tiene más algo, no. Este queda primero porque llegó primero. Y el segundo llega de segundo porque hubo otro que le ganó, ¿sí? Por eso es relativo. Porque si no existiera ese otro, hubiera llegado de primero. Pero como existe ese otro que llegó primero, entonces ocupa el segundo lugar. Y así sucesivamente. Otro ejemplo de ordinal propiamente dicho serían los estratos. Entonces el estrato económico 1, el estrato económico 2, el estrato económico 3, el 4, el 5 y el 6, ¿sí? Ahora, por el lado de las continuas, se clasifican en escala de intervalo y escala en forma de ratio o razón. Entonces, ¿cómo es la escala de intervalo? Simplemente se trata de una medición cuantitativa continua, obviamente, donde el cero de la escala es arbitrariamente escogido por conveniencia y las distancias entre los valores consecutivos significan lo mismo y son iguales. Ejemplo, la estatura. Entonces, normalmente la estatura, la escala de la estatura es en centímetros, ¿sí? Entonces, 180 centímetros, 181 centímetros, 182 centímetros, que al final nosotros decimos, sí, 1,81 m, 1,82 m, 1,83 m, ¿sí? ¿Por qué no medimos entre 1,80 m y 1,81 m? Pues porque sería muy engorroso, por ejemplo, para un médico general, calcular exactamente si es 1,80 m.79,996. Y por otro lado, porque los instrumentos, pues como más prácticos para medir qué es un metro,
La escala más pequeña que podría tener, por ejemplo, sería milímetros, pero entonces por convención se usan centímetros. Entonces simplemente ahí tenemos una variable que puede ser continua, porque en general la estatura puede ser cualquier valor, pero que nosotros la vamos a tratar en escalas de a centímetros, ¿sí? Y la otra escala que se usa es la escala de la razón, ¿cierto? Entonces esta normalmente se usa cuando nosotros hablamos de ratios, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, el porcentaje de personas que son susceptibles a que les dé COVID. Eso es un porcentaje, y el porcentaje puede ser cualquier número entre 0 y 1, ¿sí? Pero está expresado en forma de ratio, porque ¿a qué es igual el porcentaje de personas que son susceptibles de COVID? Es a las personas que son susceptibles de COVID dividido el número total de la población, ¿sí? O por ejemplo, el porcentaje de personas que están enfermas de COVID en Colombia, lo mismo, sería el número de personas que están enfermas por COVID en Colombia dividido el número total de la población colombiana, y eso nos arrojaría un ratio. Entonces, cuando nosotros tenemos variables de ese tipo, decimos que la escala es una escala de razón. Y por último, yo considero que esta es la clasificación más importante, porque las otras o son intuitivas o al final son tan obvias que nadie se detiene a pensar si si esa variable es clasificada como escala de medición discreta y no numérica ordinal propiamente dicha. Y son las que van a enmarcar cómo la investigación se va a dividir, al menos para ustedes, ¿cierto? Y las variables son cualitativas o son cuantitativas. Entonces, cuando hablamos de una variable cualitativa, variable cualitativa es cuando expresa una cualidad del sujeto, ser hombre o ser mujer, estar vivo o estar muerto, ser alto o ser bajito. Y en las escalas cuantitativas, pues reflejan un atributo del sujeto, pero desde el punto de vista cuantitativo. En este caso, la medición de la estatura, la cantidad de años que tiene el individuo, que es la edad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Me detengo mucho en esto de las variables porque alrededor de esto es que giran los estudios a nivel cuantitativo, ¿sí? Hay que tener bien claro qué es una variable, cómo funcionan las variables, para entender qué es lo que se hace en los estudios cuantitativos. Bueno, relaciones entre variables. Entonces, cuando nosotros vamos a tener un proyecto de investigación, entonces hay que clasificar las variables, ¿cierto? Según el papel que van a cumplir dentro de nuestra propuesta de investigación o dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones? Entonces, si la variable va a ir enfocada a un análisis descriptivo cuantitativo o si va a ir enfocada a un análisis analítico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el análisis descriptivo cuantitativo y el análisis analítico? Básicamente en el análisis descriptivo cuantitativo no se busca hacer conjeturas, no se busca intentar probar teorías, sino simplemente hacer descripciones de una población en específico, de un grupo de personas, de un grupo de microorganismos, etcétera, etcétera. ¿Sí? De ahí que sea descriptivo. Y descriptivo cuantitativo es porque las variables que más nos van a gustar a nosotros son desde el punto de vista cuantitativo. Pero en general, cualquier estudio descriptivo entraría en esta categoría. ¿Sí? Un ejemplo clásico que todo el mundo conoce de análisis descriptivo, el censo poblacional. Entonces, en el censo poblacional, el Estado va a cada lugar de Colombia, a cada casa, y hace una serie de preguntas sobre las características de las personas que viven en esa casa, como edad, en el qué estrato viven, cuánto dinero ganan, si son pertenecientes al sistema de salud pública o privada, cuál es el máximo grado de escolaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Recolectan todas esas variables y hacen un resumen descriptivo. Es que en promedio los hogares colombianos gastan 3 millones de pesos. Eso sale del censo, ¿sí? Entonces miren que todas las variables que forman parte de lo que ellos recolectan a través del censo, la única finalidad de esas variables es reflejar cosas de la población colombiana. Cuánto ganan en promedio, cuál es el nivel de escolaridad máximo en promedio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Entonces, al final, esas variables, nosotros no estamos haciendo conjeturas, no estamos proponiendo teorías, no estamos respondiendo preguntas propiamente dichas, sino que estamos conociendo la población. Ya en la parte de la analítica, hay una pregunta de investigación detrás. Hay una pregunta de investigación detrás que requerimos resolver, ¿cierto? Entonces, básicamente, el objetivo principal en los estudios analíticos va a ser la evaluación de una hipótesis, ¿sí? Aquí no vamos a describir, o sea, obviamente, aquí también usamos descripción porque la descripción nos ayuda a conocer cosas, pero aquí lo importante es testear una hipótesis, ¿sí? Entonces, ¿qué sería un estudio analítico en este caso? Un estudio analítico puede ser el desarrollo de una vacuna, ¿sí? Entonces tenemos un potencial de vacuna y la hipótesis sería que esa vacuna funciona. Y vamos a realizar el estudio para poder probar que esa vacuna funciona. No estamos haciendo descripción de la vacuna, no. Vamos a probar, creemos, intuimos, conjeturamos que esa vacuna efectivamente funciona. Entonces, entonces, cuando tenemos esa clase de estudios, hablamos de estudios analíticos, ¿sí? Hay una hipótesis detrás que yo quiero evaluar, ¿sí? En los estudios analíticos, pues normalmente se clasifican a las variables de 3 formas, ¿sí? Esta es otra clasificación, pues. Variable de exposición, variable de desenlace y variables de control. Entonces, ¿qué es una variable de exposición? Entonces, una variable de exposición simplemente representa la presencia y la intensidad con la que los sujetos se hayan expuestos a una variable postulada como asociada a un desenlace de interés, ¿sí? Ya vamos a ver eso con más detalle con un ejemplo porque eso es muy abstracto. Variable de desenlace mide la presencia o ausencia y la intensidad o magnitud del desenlace de interés. Y las variables de control son variables potencialmente asociadas al desenlace o a la exposición o a ambos, que pueden interactuar con las otras variables, sobre todo las de exposición, modificando el desenlace. Entonces, si retomamos el ejemplo de la vacuna del COVID, nuestra variable de desenlace, ¿qué sería? ¿Cómo se haría ese estudio? Tenemos un potencial de vacuna, habría que hacer ¿qué? Habría que recolectar un grupo de personas, separarlas en 2 grupos, uno a los que se les va a aplicar la vacuna y otros a los que no se les aplicaría la vacuna, y luego con esas personas se les expondría al COVID, ¿cierto? Si la vacuna funciona, cuando se exponga al COVID, debería disminuir casos por COVID, ¿sí? O sea, que haya menos gente que sufra de COVID, o en su defecto, que no haya nadie que reciba la vacuna que le dé COVID, ¿sí? Por el otro lado, los que no están vacunados, que igual se les expone al COVID, lo que va a mostrar es simplemente cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que alguien normal se exponga al COVID. En general, si la vacuna funciona, debería disminuir la probabilidad de que alguien le dé COVID, ¿sí? Si la vacuna no afecta esa probabilidad, entonces la vacuna no sirve. Las variables de control, ¿qué serían? Por ejemplo, hombre, que de pronto es que la vacuna es muy efectiva con gente de menos de 30 años y su efectividad disminuye con gente de más de 30 años. Entonces, habría que introducir una variable de control, que es la edad, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama control? Porque usualmente lo que se hacen es, bueno, si nosotros creemos que la edad puede alterar la efectividad de la vacuna, entonces habría que sacar más grupos. Unos grupos con 24 años, unos grupos con menos de 30 años, y unos grupos con más de 30 años. ¿Para qué? Para que la edad no me sesgue la efectividad de la vacuna, ¿sí? Porque si nosotros no hacemos esa separación, no vamos a saber si su fortaleza respecto al COVID es porque es más joven o porque recibió la vacuna, ¿sí? Inicialmente, pues, hasta donde yo sé, desde mi ignorancia, el COVID es menos grave para las personas más jóvenes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los que desarrollaron la vacuna
sabiendo esa naturaleza del COVID particularmente, tendrían que haber controlado por edad. Es decir, tuvieron que testear las vacunas con gente joven y con gente vieja para saber si efectivamente la vacuna servía o no servía, y no a que la vacuna, a que se sesguen los resultados o se cometan errores a la hora de concluir los resultados, porque sencillamente la gente joven o no le da COVID o no le da tan grave como la gente que tiene un poco más de edad, ¿cierto? Bueno, entonces con eso, en general, terminaríamos la parte de las variables. Y ahora nos vamos a enfocar en una parte que se llama medición y fuentes de variabilidad. Entonces, cuando nosotros planteamos una pregunta de investigación, un proyecto de investigación, tenemos 4 posibles respuestas. Que la pregunta de investigación es errónea o es negativa o es incorrecta debido a la introducción de errores sistemáticos. Ya vamos a ver qué son errores sistemáticos. 2, que es incorrecta por algún error proveniente de variación aleatoria. Generalmente esos errores de variación aleatoria van medidos a los instrumentos, ¿sí? Ningún instrumento nos va a medir a nosotros de forma perfecta. Entonces, normalmente, bueno, el error que se cometió en el estudio puede ser a que pues, el metro no mide exactamente la estatura de una persona o lo que sea, ¿sí? Tercera, es incorrecta por combinaciones de los errores anteriores. Y cuarta, pues eventualmente la pregunta que nosotros nos planteamos es correcta, es positiva, es afirmativa, es lo que esperábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo cuando se descartan las 3 anteriores podemos hablar de que hay una evidencia a favor de nuestra hipótesis. Eso en cuanto a las preguntas de investigación. Ahora hay que tener unos conceptos claros, ¿sí? Los conceptos claros que nos van a ayudar a determinar en qué categoría de esas 4 que nosotros dijimos vamos a caer. Entonces, una es la veracidad. Entonces, la veracidad simplemente es el atributo de una observación, hallazgo, inferencia, estudio, etcétera, no del proceso de medición, y simplemente es el grado de que la observación del fenómeno concuerde con la verdadera situación de lo observado. ¿Cómo así? Entonces, simplemente ahí lo que nos están diciendo es que si nosotros hacemos observaciones veraces, deberían reflejar lo que realmente está sucediendo. Por ejemplo, si nosotros hacemos una encuesta de opinión, ¿sí? Entonces hacemos una encuesta de opinión en la clase alta, por decirlo así, en los estrato 6. Y decimos, ¿cuánto valen los huevos para la clase alta? Y entonces la clase alta normalmente merca en Carulla. Y entonces en Carulla los huevos valen 4.500, entonces los huevos valen 4.500. Esa afirmación no tiene veracidad. ¿Por qué? Porque es que la clase 6, 1, es la minoría de la población colombiana, y 2, excluye a las otras clases que hay en la población colombiana. ¿Cómo sería, por ejemplo, una observación más veraz? Sería coger gente de estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5, estrato 6, que mercan en lugares diferentes, y preguntarles cuánto vale o cuánto le vale una docena de huevos, ¿sí? Entonces el estrato 1 probablemente vaya, yo que sé, a la minorista y los huevos valgan, yo que sé, 2.000. Entonces ahí cambiarían los resultados, ¿sí? Entonces ese atributo de veracidad en nuestros estudios es lo que nosotros buscamos, que nuestro estudio refleje la veracidad de algo, ¿sí? Que nuestra vacuna realmente sea efectiva, ¿sí? No que nosotros concluyamos erróneamente que es efectiva porque hay una característica que no controlamos, como puede ser la edad. Otro concepto que es muy importante es la variabilidad. La variabilidad simplemente es qué tan dispersos son los valores de una variable. Por ejemplo, en general, no es lo mismo que esta, por ejemplo, la variabilidad se las voy a explicar muy fácil. Ustedes tienen un tanque de agua caliente y un tanque de agua frío, helado, y el otro está hirviendo. Entonces ustedes meten una mano en el tanque de agua caliente, en el tanque de agua caliente, y meten la otra mano en el tanque de agua fría. Y entonces se van a quemar por un lado y por el otro pues se van a entumecer. Pero si ustedes, por ejemplo, calculan
En promedio, la temperatura de los tanques, ¿qué es? Es agua tibia, ¿sí? En promedio, ¿sí? Si uno llega y calcula el promedio de temperatura, le da una temperatura tibia. Pero eso no es lo mismo que tener dos tanques con esa temperatura tibia. Miren que ahí, ¿qué pasa? Si no, yo tengo dos tanques con temperatura tibia, hago el promedio, que me da tibio. Pero si yo tengo una muy caliente y una muy fría, cuando haga el promedio, ¿eso qué me va a dar? También tibia. ¿Es lo mismo? No. Y a eso se refiere la variabilidad. Entonces, ¿qué tiene más variabilidad? Obviamente el tanque caliente y el tanque frío. Más allá de que la media sea tibio, tiene una alta dispersión, porque el tanque o está muy caliente uno de los tanques y el otro está exageradamente frío. Diferente a cuando yo tengo dos tanques tibios, el promedio me da tibio, pero realmente la variabilidad prácticamente podría ser nula, porque pues ambos tanques ya están tibios. Entonces, más o menos eso es como para ilustrar a qué se refiere la variabilidad de una variable como tal. Y para terminar esta primera parte de medición... Alejandro, sí. No sé si no sé si mi ejemplo puede servir también para interpretarlo de una forma. Por ejemplo, las diversas presentaciones de una enfermedad. Pues ahora que miraba los tigres que tenías allí, hay enfermedades que se clasifican, por ejemplo, uno tiene cierta enfermedad y tiene unas diferentes formas de presentación. Por ejemplo, en las que recuerdo es en enfermedades neurológicas, que tú las puedes, digamos, subdividir y se clasifican como la misma enfermedad. Si es a lo que te refieres. Sí, es correcto. Es correcto. Sí, de hecho, también puede ser un buen ejemplo. Por ejemplo, la variabilidad también, ya que hiciste referencia a los tigres, que no lo mencioné. Pero, por ejemplo, los tigres... Porque se llama fenotipos. Eso en biología se lo conoce como fenotipos. Sí. Pues si estás haciendo un estudio biológico, por lo menos de los tigres, y basándonos solo en la imagen, habría 4 colores diferentes de piel para los tigres, ¿cierto? Eso tiene más variabilidad, eso tiene más variabilidad que en el caso hipotético de que los leones solo podrían ser de 2 colores, pues o el pelaje puede ser de 2 colores, va a decir cualquier burrada, blanco y negro. Entonces aquí tenemos 4 posibilidades para el color de piel en el tigre, pero tenemos solo 2 posibilidades para el color de piel del león. Me imagino que con las enfermedades es igual, ¿sí? Sí, porque también muchas de las enfermedades obedecen también, pues en parte explicadas a mecanismos biológicos genéticos, pero son como el tigre, digamos, son la misma enfermedad, pero con diferente presentación, pues que acá se la conocen con diferente fenotipo. Es correcto. Tu ejemplo ilustra perfectamente lo que es variabilidad, ¿cierto? Entonces, una enfermedad que tenga más variabilidad es la que tenga más forma de expresarse diferente. Y una enfermedad que tenga menos variabilidad, pues simplemente para todo el mundo se expresa más o menos igual. Ahora vamos a hablar de 2 conceptos que son también muy importantes y son la verosimilitud y la confianza. Entonces, la verosimilitud básicamente es la probabilidad de que una observación o una medición sean veraces. Nosotros hablamos inicialmente de la veracidad, ¿sí? Como el grado de validez que tiene una observación. La verosimilitud básicamente lo que mide es la probabilidad de que esa observación sea veraz. Y la confianza simplemente se refiere al nivel de fiabilidad en el proceso de estudio de esa observación. Eso como para englobar los conceptos generales y poder entender lo que lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Entonces, ya vamos a entrar propiamente en el método de medición, ¿sí? Pero antes había que definir esos 4 conceptos. Entonces, el método de medición tiene una serie de atributos en general. Cuando nosotros intentamos medir algo, vamos a tener unas características en ese proceso o en ese método de medición que están relacionados con la confianza, que recordemos que la confianza es el nivel de fiabilidad del método, ¿sí? Entonces, vamos a definir las características de un proceso de medición. Entonces, en ese caso, tenemos exactitud. Simplemente se dice que el método de medición es exacto
si es válido y confiable, ¿cierto? Ah, pero entonces, ¿qué es válido? Válido simplemente es que el proceso de medición sea libre de sesgo. Vamos a ver más adelante qué significa el sesgo, pero básicamente el sesgo es que esté libre de errores por parte del investigador que alteren las conclusiones del estudio. Por ejemplo, si nosotros solo testeamos vacunas con gente joven, estamos cometiendo un sesgo por edad. ¿Por qué? Porque en teoría la vacuna debería servirle a cualquiera, pero si nosotros solo usamos gente de menor de 30 años, no podemos generalizar a que esa vacuna va a funcionar para los mayores a 30 años. Puede que esa vacuna sea muy buena con los menores de 30 años y que cuando usted se la aplique a alguien de 40 años, la vacuna no sirva, ¿sí? Esos errores en el proceso de investigación se conocen como sesgos, ¿sí? Ahora, la validez de un proceso o un método de investigación, cuando ustedes plantean un proyecto de investigación, ustedes tienen que plantear el método sobre el cual se va a desarrollar el proyecto de investigación. Ahora, ¿cómo sabemos si el método tiene validez o no? Pues que cuando ustedes describan cómo van a hacer el proyecto de investigación o cómo lo van a llevar a cabo, ustedes no estén cometiendo sesgos, ¿sí? Entonces, ya que entendimos el concepto de validez, fácilmente exactitud es que un método o un proceso de investigación tenga validez y sea confiable, ¿sí? Porque es que si no tiene validez o no es confiable, el método no sirve. Nos llevaría a conclusiones erróneas. También tenemos calibración. Entonces, el método está calibrado si al controlarse la fluctuación aleatoria de la medición, el valor promedio de las mediciones es idéntico, muy cercano al verdadero valor de la variable. En otras palabras, yo les hablé de que los instrumentos que nosotros usamos, como el metro o una pesa para medir el peso, no son los más exactos posibles porque, de hecho, como vimos al inicio, su escala está en escala de intervalos, es decir, está en centímetros o en kilogramos o lo que sea. Ahora, esos errores, los errores de medición que tenga el metro o que tenga la pesa, se asumen que son aleatorios, ¿sí? Entonces, cuando el método está bien calibrado, cuando efectivamente los errores de medición en estatura y peso de una persona son de naturaleza aleatoria en el sentido de que obviamente se deben a la naturaleza propia del instrumento, que se supone en promedio el error es cero, ¿sí? En promedio. O sea, va a haber unos sujetos que, porque están en escala de centímetros, les pongo un poquito más de estatura, va a haber otros sujetos a los que se les ponga un poquito menos de estatura, pero si nosotros promediamos los errores nos va a dar cero. En ese aspecto es que hablamos de errores aleatorios. Entonces, cuando un método está bien calibrado, entonces, calibrado sí se controla el resto de errores, o sea, si simplemente el error que queda para el método es de naturaleza aleatoria o atribuible a la limitancia de los instrumentos, ¿sí? Ya si el método, por ejemplo, presenta sesgos, estaría mal calibrado, porque presenta errores que se pueden controlar, pero que el investigador no ha hecho la tarea de controlar. Y por último, nos faltan tres conceptos. La confiabilidad. Entonces, un método de investigación es confiable si los resultados de las mediciones son reproducibles. Es decir, si yo puedo replicar el estudio. Si yo puedo replicar el estudio, es confiable. De hecho, cuando se considera, por ejemplo, un estudio médico de dudosa reputación, pues cuando no se pueden reproducir los mismos resultados. Precisión. La precisión es el rango de variación o fluctuación de las mediciones repetidas de la misma variable, hechas con el mismo instrumento. Entonces, la precisión, por ejemplo, en el caso de los instrumentos, por ejemplo, en el metro es que si 50 investigadores miden con el metro a una persona, que los 50 lleguen a lo mismo. Si los 50 llegan a lo mismo con el mismo metro, entonces el metro y el método para medir son precisos. Pero si uno llega y mide 1,40 y el otro va a medir 1,80, entonces no hay precisión. Y por último tenemos
el error. Y entonces el error básicamente es la variabilidad extraña que no es inherente al verdadero valor o estado de la variable. Ejemplo, con lo del metro. Si alguien llega, hay una persona que mide 1,80 y alguien llega y usa mal el metro y llega y pone 2 metros, por decirlo así. Ese error de 2 metros no se debe propiamente al metro o al método de medir, se debe a la persona que está midiendo. Entonces, en ese caso, la persona que midió cometió un error, bastante significativo, por cierto, porque se desfasó 20 centímetros. ¿Sí? Ahora, que medía 1,81 o 1,80, eso es parte del instrumento. ¿Sí? Que medía 1,80.5, medía 1,81.5, parte del instrumento. Entonces, a eso es a lo que se refiere error. ¿Qué se trata en un proceso de investigación? De no cometer errores. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las hipótesis que nosotros planteamos sean validadas, ya sea a favor o en contra, pero sean validadas de forma correcta. O sea, que nosotros podamos concluir en un estudio para el desarrollo de una vacuna que la vacuna sí funciona porque de verdad funciona, y no que nosotros concluyamos que sí funciona, pero la realidad es que funciona a veces y a veces no funciona o no funciona realmente. Bueno, fuentes de error en la medición. Tenemos 3 fuentes de error, como lo hemos observado en lo que hemos hablado. Entonces, una puede ser el sujeto fenómeno medido, otra puede ser el instrumento que se usa, o finalmente puede ser simplemente culpa del investigador. Esas son las 3 fuentes de error en la medición. Ahora, ¿qué tipos de errores hay? Hay 2 tipos de errores. Ya comentamos uno, que es desviación sistemática o sesgo, y es el que afecta la validez de las mediciones. O sea, es un error que comete el investigador que puede controlar, que no ha controlado. Y la variabilidad aleatoria simplemente es un error que no depende del investigador ni del método como tal, sino que es inherentemente al proceso como tal de las mediciones, ¿cierto? ¿Cómo se puede medir la variabilidad aleatoria o el error de naturaleza aleatoria en las investigaciones? A través de intervalos de confianza, pero eso lo abordaremos más adelante. Listo. Con eso terminamos la primera parte, que podríamos llamar parte introductoria, para empezar a entender ya lo que tiene que ver con población y muestra. Aquí se van a definir un montón de conceptos, pero lo importante no es que ustedes recuerden qué es una población de referencia, una población elegible, una población accesible, un muestreo probabilístico, un muestreo no probabilístico, sino la idea intuitiva que hay detrás de eso. Y es simplemente, cuando yo tengo un proyecto de estudio, sobre todo en las ciencias prácticas, yo tengo 2 cosas. Yo tengo una población, que es el conjunto de todos los sujetos sobre los cuales yo quiero hacer el estudio. Normalmente, los métodos para recolectar información de toda la población son bastante costosos, entonces uno siempre termina trabajando con lo que se denomina muestra. ¿Qué es una muestra? Un subconjunto del conjunto de la población. Entonces, si yo quiero testear una vacuna, yo quiero que la vacuna funcione a todas las personas. Muy bien. ¿Yo puedo acceder a todas las personas a nivel mundial? Probablemente no. ¿Por qué? Porque es exageradamente costoso acceder no solo a toda la población de un país, sino de varios países. Entonces, ¿qué hace el investigador? Bueno, como no puedo acceder a la información de todo el mundo, no puedo acceder a todas las personas, tengo que acceder a un subconjunto de ellas. ¿Cuál subconjunto de ellas? Pues hay que definirlo a través de la muestra. Entonces, la muestra puede ser un subconjunto de la población colombiana. Y en base a eso, uno empezaría a realizar estudios de vacuna, bla, 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 y es así como se realizan las vacunas. Por eso es que hay diferentes países que sacaron vacunas contra el COVID. Y dentro de un mismo país hay diferentes empresas o diferentes laboratorios que desarrollaron su propia vacuna. ¿En base a qué? A que la población como tal, toda la población no es accesible para el investigador. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Bueno, pues no me puedo quedar sin investigación. Tengo que igual desarrollar la vacuna por el tema de la pandemia o lo que sea. Entonces, hay que hacerlo con un subconjunto.
hacer que el proceso funcione de forma adecuada en el subconjunto que nos permita concluir, vea, es que en la muestra que nosotros tomamos o en las varias muestras que nosotros tomamos y en las varias etapas del estudio se encontró que esta vacuna sirve contra el COVID. Cuando se encuentra que la vacuna sirve contra el COVID y se empieza a distribuir, se hace bajo la hipótesis de que ellos hicieron el estudio adecuado, con las reglas adecuadas, no cometieron sesgos ni errores que el investigador podía controlar y no controló, para que se pueda aplicar ya de manera masiva a nivel mundial. ¿Sí? Ahora, ya en el caso más técnico, pues digamos en epidemiología se distinguen la población y la muestra de acuerdo a si las preguntas son de origen descriptivo o si las preguntas son de origen analítico. Nosotros vamos a ver, pero al final todo se reduce a lo que nosotros ya hemos hablado, que es, hay un conjunto de sujetos que son mi objeto de investigación, a los cuales fabuloso si yo puedo acceder a toda la población porque mis resultados van a tener la mejor veracidad, obviamente asumiendo que el método es correcto, porque tengo toda la información disponible, pero en el caso de no tenerlo, entonces entraría a trabajar con muestras. Independiente del tipo de estudio, esa es la idea que nos debe quedar hoy. Entonces, población y muestras para las preguntas descriptivas. Entonces, ya definimos qué es población, pero en las preguntas descriptivas nos definen población blanco. Entonces, población blanco simplemente es una población delimitada en tiempo y espacio. Es decir, por ejemplo, población colombiana del 2019. O sea, el conjunto en específico que conforma los sujetos que son objeto de mi estudio. ¿Sí? Luego nos dicen, bueno, pero es que usted tiene un conjunto de cosas. Ahora, de ese conjunto de cosas, usted quiere estudiar una característica. Esa característica que yo quiero estudiar se llama parámetro. Entonces, parámetros son características de la población blanca. Luego nos dicen, bueno, pero es que hay una limitancia para poder acceder a toda la población. Entonces, como no puedo acceder a toda la población, entonces se define algo que es población elegible. Entonces, población elegible es la población que potencialmente el investigador puede elegir, ¿cierto? Entonces, si estoy desarrollando una vacuna, entonces mi población blanco sería todo el mundo. Pero es que yo no accedo a todo el mundo, entonces mi población elegible serían las personas de Reino Unido. Listo. Pero es que dentro de esos elegibles hay unos que van a decir, no, ¿sabe qué? Yo no quiero que testen la vacuna conmigo. Entonces, dentro de los posibles elegibles, dentro de las posibles personas que el investigador puede incorporar al estudio, van a haber unos que son accesibles y otros que no van a ser accesibles. En el caso de la vacuna serían las personas que no están dispuestas a que se les use para testear una vacuna, una posible vacuna. ¿Cuáles serían las personas accesibles o la población accesible? Serían las personas que sí están dispuestas a que se les realice el testeo de la potencial vacuna. Entonces, eso es referente a la población, pero eso tiene su contraparte en la muestra. Entonces, ya vimos que la muestra en general es un subconjunto de la población. Ahora, mi objetivo es el estudio de los parámetros de la población, o sea, el estudio de las características de la población. Entonces, ¿cómo hago yo para estudiar las características de la población si no puedo estudiar la población? Entonces, ahí lo que uno entra es a estudiar la muestra. Las características de la muestra se llaman estimadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero la edad promedio de los colombianos, tendría que testear a todos los colombianos para saber la edad promedio. Eso no es plausible, hágalo con una muestra. Saco un subconjunto de la población colombiana y le pregunto a cada uno cuánta edad tiene y saco, la edad promedio es 30 años. Ese sería un estimador de la característica que es la edad promedio de los colombianos. De ese estimador, ¿qué va a pasar? Que van a haber estimadores que sean válidos y otros estimadores que no sean válidos. Cuando se dice que un estimador es válido, simplemente si permite estimar o si permite acercarse o si permite conocer de forma no sesgada los parámetros de la población. Obviamente es imposible que con una muestra, bueno, no es imposible, pero es con muy baja probabilidad que a través de una muestra yo llegue al parámetro exacto. Entonces, ¿qué nos va a interesar a nosotros? No es que el estimador nos dé igual que el parámetro,
porque eso es muy difícil, sobre todo si no trabajo con toda la población. Lo que nos va a interesar es que el estimador sea válido en el sentido de que se acerque efectivamente al parámetro, y no que el estimador de una cosa que no es el parámetro, o sea, que no nos diga que la edad promedio de los colombianos es 15 años, pero mentiras que alguien que haga un censo a toda la población dice, no, es que la edad promedio real de todos los colombianos es 45. Entonces miren que ese estimador es muy malo. Cuando nosotros hablamos de que el estimador es malo, usualmente se debe a que se cometieron sesgos o errores que el investigador no controló y que debía controlar. Entonces, en ese caso, cuando se cometen ese tipo de errores, el estimador no es válido, o sea, no sirve para acercarnos al parámetro. Ya luego nos dicen, bueno, ya vimos lo que es precisión, pues la precisión también se aplica al estimador. Entonces, la precisión tiene que ver con qué tanta dispersión los estimadores se aproximan al parámetro. No es lo mismo que yo diga, la edad promedio de los colombianos es 15 años con un desfase de 10 años. Es decir, que puede ser 25 o puede ser 5 años, porque ese es el desfase que nosotros aceptamos en el estimador. A que alguien me diga, mire, la población colombiana tiene una edad promedio de 45 con un desfase de 2 años. O sea que puede ser o 47 o puede ser 43. Entonces, ¿cuál estimador sería más preciso? El que tendría menos variabilidad en este caso. Y por último, hay que tener en cuenta qué factores influyen para saber qué tamaño de muestra yo necesito para obtener estimadores que sean válidos y precisos. ¿Por qué? Porque si yo cojo una muestra muy pequeña, probablemente el estimador no va a ser válido o va a perder mucha precisión. Y la idea de nosotros siempre es, si yo no soy capaz de hacer mi estudio con la población, acercarme lo máximo que yo pueda a través de la muestra. Pero acercarse a lo máximo que yo pueda a través de la muestra implica qué tamaño de muestra debería yo sacar para lograr aproximaciones válidas y precisas. Entonces, esa es una incógnita que hace parte de todo este tema de muestreo, variabilidad. De esto es otro mundo, pues, calcular tamaños de muestras es otro mundo, aquí no lo vamos a ver, pero sepan y entiendan que no cualquier muestra nos sirve. O sea, hay unas formas de muestrear y hay unos tamaños de muestra que me van a garantizar que ese estimador que yo saco de ese parámetro de la población sea válido y sea preciso para sacar conclusiones o para generalizar las conclusiones que yo obtengo de la muestra a la población. Ya cuando nosotros nos enmarcamos en preguntas analíticas, digamos que lo primero que hay que entender es cuál es la diferencia entre preguntas analíticas y preguntas descriptivas. Entonces, básicamente, el problema de las preguntas analíticas, como ya lo vimos, es que se basan en la resolución o en la evaluación de una hipótesis, ¿cierto? Normalmente esa hipótesis puede englobar conjuntos de cosas que realmente son inaccesibles para cualquier investigador, ¿sí? Entonces, cuando alguien hace un censo poblacional para medir características de la población, que es lo que hace el DANE, ahí lo que está haciendo es preguntas de naturaleza descriptiva, ¿cierto? Simplemente hace unas preguntas, va a todas las casas del país y saca unas conclusiones del estudio. Eso serían preguntas descriptivas. Pero cuando yo hago preguntas analíticas y me hago una hipótesis como una vacuna servirá o no para el ser humano, entonces el concepto de población empieza a cambiar un poco, ¿cierto? Y nos hablan acá de que en las preguntas analíticas usualmente se habla es de población de referencia. Nosotros sabemos que en el anterior, que eran preguntas descriptivas, nos decían la población es la población blanca, o sea, una población determinada en un espacio y tiempo definido. Ahora, cuando yo digo hay una vacuna que funciona para los seres humanos, no hay ni un espacio ni un tiempo definido y de hecho ni siquiera hay un número exacto de humanos porque todos los días nacen y mueren personas, o sea que ese conjunto de por sí cambia constantemente. Entonces, cuando ese conjunto de por sí cambia constantemente, yo lo que tengo es una población de referencia, ¿cierto?
la población de referencia es que una población definida de forma abstracta, es decir, no se especifica ni tiempo ni espacio y se determina solo por las características de los sujetos que conforman mi estudio. ¿Sí? En este caso sería la población mundial si nos vamos al ejemplo de la vacuna. Luego, acá hay un proceso que se llama la inferencia. Entonces, ¿la inferencia qué es? Simplemente es el proceso sobre el cual se evalúa la hipótesis en los sujetos que componen la muestra con el objetivo de poder generar explicaciones o predicciones de esa población de referencia. Básicamente, o sea, en general, aquí porque lo estamos viendo desde el punto de vista epidemiológico y pues en general, desde ese punto de vista se hace necesario discriminar entre población de referencia y población blanco. Pero si ustedes van y le preguntan a un estadístico o a un matemático, él les va a decir que población de referencia es la misma que la población blanco y población no pues como está definida, pero sí lo que quiere intentar decir, y es un conjunto de cosas que componen mi objeto de estudio. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa? Todo lo que nosotros dijimos acá de las preguntas descriptivas aplican igualmente a las preguntas analíticas, ¿cierto? Pero con la salvedad de, acá se trabaja con población blanco y acá trabajamos con población de referencia, ¿sí? Nosotros hablamos por acá de una población elegible. Resulta que usualmente ese es el caso que ustedes más van a ver en su campo y es, no pueden acceder a toda la población sin importar si es blanco de referencia, sino que tienen que acceder a una población que es potencialmente elegible, ¿sí? Esa población potencialmente elegible, entonces, va a tener que pasar por unos procesos para lograr mi población accesible, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener una población que potencialmente yo puedo acceder, pero depende de unos criterios que yo acceda o no a cada uno de los sujetos u objetos que conforman la población de referencia o en los estudios descriptivos de la población blanco, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que determinar yo para saber cuál va a ser la accesibilidad dentro de esa población elegible? Unos criterios de inclusión y de exclusión. En el caso de las vacunas, un criterio de exclusión, ¿cuál sería? Pues si la persona no quiere ser objeto de experimento, pues no va a ser accesible para el desarrollador de la vacuna. Tiene que ser que la persona, por voluntad propia, quiera ser sujeto de experimentación para una vacuna. Después de que yo defino unos criterios de inclusión o exclusión de la población elegible para pasar a la población accesible, lo que voy a generar es una selección. Entonces, ¿qué es la selección? La selección es el proceso por el cual yo ya tengo limitada mi población accesible, o sea, la población que realmente yo sí puedo acceder, pero muchas veces esa población accesible también es muy difícil de obtener, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer una muestra, hay que sacar un subconjunto de esa población que para mí es accesible. ¿Por qué? Porque hay unos límites de presupuesto, porque no tenemos tantos investigadores para apoyar una dimensión muy grande de sujetos, etcétera, etcétera. Entonces hay que sacar una muestra, ¿sí? Para sacar la muestra yo tengo que generar otros criterios que son de los accesibles, cuáles selecciono yo para la muestra, de tal forma que me permita sacar conclusiones que se puedan extrapolar a la población accesible y a su vez se puedan extrapolar a la población elegible y ojalá se puedan extrapolar a la población en general, que sería la población de referencia en las preguntas analíticas o la población blanco en las preguntas descriptivas, ¿cierto? Ahora, cuando yo voy a sacar una muestra, como vimos anteriormente, entonces tengo que pasar por un proceso de selección. Tengo que seleccionar unos individuos para que conformen mi muestra. Los individuos que conforman la muestra se les llaman cohorte, ¿cierto? Entonces, cohorte simplemente son los sujetos de la población accesible que entran en mi muestra. Ahora, normalmente, en el caso de las vacunas, yo tengo que separar mi cohorte, porque a unos les voy a aplicar la vacuna, a otros no se las voy a aplicar y voy a ver cómo se desarrollan cuando yo los exponga a la enfermedad, que en este caso podría ser el COVID,
para determinar si esa vacuna eso no válida para el ser humano como tal. Entonces, a ese proceso de separación de la muestra para mi estudio, yo lo llamo asignación, ¿sí? Entonces, voy a asignar unos sujetos que van a estar expuestos a un factor, que en este caso sería una vacuna, y hay otros sujetos que no van a estar expuestos a la vacuna. Por último, que es lo que nosotros mencioné al inicio, si nosotros queremos obtener conclusiones acertadas, que sean válidas y precisas, no cualquier tamaño de muestra nos sirve, no cualquier muestra nos sirve. De ahí la importancia de los criterios de selección y el tamaño de la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra, ¿qué va a afectar el tamaño de la muestra? Van a afectar 3 conceptos que son muy importantes. Error tipo 1. El error tipo 1 es la probabilidad de rechazar mi hipótesis cuando es verdadera, ¿cierto? Si yo quiero que la probabilidad de rechazar mi hipótesis cuando es verdadera sea muy pequeña, o sea, que yo no me equivoque, necesito una muestra más grande. Muestras pequeñas, estoy asumiendo que hay una mayor probabilidad de cometer un error tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis cuando es verdadera. La hipótesis puede ser, la vacuna es válida, pero si yo solo la testeo en 2 personas, puede que yo diga, no, la vacuna no es válida, pero es que 2 personas es muy pequeño. Si yo lo subo a 10, a 20, a 100, a 200, a 300.000 personas, la certeza de esa conclusión o la probabilidad de que yo cometa ese tipo de error se va a ver disminuida. Luego tenemos el error tipo 2. Entonces el error tipo 2 es casi lo contrario al error tipo 1, es aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. En el caso de la vacuna es aceptar que la vacuna funciona cuando realmente no funciona, ¿sí? Obviamente, si yo quiero disminuir la probabilidad de tener un error de tipo 2, ¿qué tengo que hacer? Aumentar el tamaño de la muestra. Potencia de la prueba. Entonces, la potencia de la prueba es la probabilidad de rechazar la hipótesis que yo tengo cuando es falsa, ¿sí? ¿Qué se desea de un estudio de investigación? Que tenga una baja probabilidad de error tipo 1, baja probabilidad de error tipo 2 y una alta potencia. Ah, pero es que espere un momentico. La cosa no es tan fácil, no es solo meter individuos y ya. Resulta que si yo ya tengo definido el tamaño de muestra, yo voy a tener que escoger qué tipo de error es el que yo quiero. ¿Por qué? Porque si el tamaño de la muestra está predefinido, yo tengo que escoger qué tanta tolerancia de error tipo 1 y de tipo 2 voy a querer en mi estudio, sabiendo que si yo quiero mejorar el error tipo 1, el error tipo 2 empeora. Y si yo quiero mejorar el error tipo 2, el error tipo 1 empeora. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el tamaño de la muestra no es una cosa tan fácil. Listo. Entonces, si en general nos toca sacar muestras, pues hay que saber cómo sacar una muestra o en general los métodos para sacar muestras. Entonces, los métodos para sacar muestras, valga la redundancia, o las técnicas de selección, se basan en o se distinguen 2 tipos de enfoques, muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Entonces, en el muestreo probabilístico, cada miembro de la población tiene una probabilidad asociada de ser escogido, ¿sí? Y en el muestreo no probabilístico, ahí no hay probabilidad, sino que, como vamos a ver, hay unos criterios a priori definidos por el investigador para escoger a esa población, ¿cierto? ¿Cuáles son los mejores o cuáles son los mejores tipos de muestreos? Obviamente los muestreos probabilísticos. ¿Por qué? Porque me eliminan el sesgo, ¿sí? Cuando yo escojo la muestra, yo la puedo escoger mal y generalmente la escogen mal. ¿Por qué? Porque el investigador tiene una forma de pensar, una metodología de trabajar, etcétera, etcétera, que sesga su selección. Entonces, lo mejor sería siempre muestreo probabilístico. Pero a veces el muestreo probabilístico no es factible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muestreo no probabilístico. Es mejor eso que no tener nada. Entonces, del muestreo probabilístico tenemos varios tipos de muestreo. Los voy a pasar rápidamente porque realmente cada uno da pie para quedarse una hablando aquí 2 horas. Pero entonces, muestreo probabilístico. Entonces, los muestreos probabilísticos hay 5 tipos. Muestreo aleatorio simple. Entonces, básicamente, en el muestreo aleatorio simple,
cada sujeto tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra, ¿cierto? En el muestreo sistemático, por otro lado, ordenamos los sujetos que constituyen la población accesible, ¿cierto? Y luego, mediante procesos aleatorios, se escoge un número que corresponde a un intervalo de sujetos dentro de la secuencia. Entonces, por ejemplo, yo tengo 20 personas que conforman mi población accesible. Ordeno esas 20 personas, no importa el orden realmente. Y a través de un proceso aleatorio, escojo un número del 1 al 20. Del 1 al 20. 8. Listo. Entonces escojo el 8. El intervalo en este tipo de muestreo se calcula un intervalo. Un intervalo básicamente lo que nos va a decir es cuántos sujetos yo necesito sacar de la muestra. Entonces, el intervalo simplemente es el número de sujetos que yo voy a incluir en el estudio y se calcula simplemente dividiendo el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra que yo deseo. Entonces, volviendo al ejemplo de las 20 personas. Yo tengo 20 personas en población accesible. Yo deseo una muestra de 10 personas. Entonces, el intervalo en ese caso sería 2, ¿cierto? Ahora, de ese 2, yo tengo un grupito, yo tengo que el intervalo es 2. Luego tengo que seleccionar aleatoriamente el 1 o el 2. Entonces llego y digo, bueno, entonces meto en una urna bolitas con un 1 y un 2 y saqué el 1. Entonces me voy a mi clasificación, a mi ordenamiento de la población accesible. Entonces, si saqué el 1, entonces el sujeto 1 entra a la muestra. Y voy a empezar a contar con el número de intervalo que es 2 y selecciono el resto de la muestra. Entonces selecciono el 1. 1 más 2, 3, entonces el 3 entra en la muestra. 3 más 2, 5, entonces el sujeto que está en la quinta posición entra a la muestra. 5 más 2, 7, entonces el séptimo entra a la muestra. El 9, el 11, el 13, hasta que complete el número de individuos que yo quiero que conformen la muestra. Que llegué al 19 y me quedo faltando, vuelvo y empiezo. 19 más 1 da 20. Si asumimos que el 1 es el 21, entonces el 1 ya empezó, entonces bueno. Si se me acaban, simplemente vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar por el 2, meto el 2, necesito otro, entonces meto el 4 también hasta que llene el tamaño de la muestra. Entonces, este es un poco más complejo, pero básicamente es ordenar los individuos de la población accesible, determinar el tamaño de la muestra, dividir la población accesible sobre el tamaño de la muestra para determinar lo que se llama el intervalo. Cuando yo determine el intervalo, ¿qué tengo que hacer? Sacar aleatoriamente un número de 1 hasta el número que me dio el intervalo para saber por cuál individuo voy a empezar. Y después de que yo sepa por cuál voy a empezar, empiezo a contar de tamaño intervalo. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Si yo tengo 100 individuos que conforman una población accesible, la muestra quiero que sea de 20. Los ordenos de 1 a 100. 20 dividido 100 da 5, entonces mi intervalo sería 5, selecciono un número aleatoriamente de 1 a 5, 3, entonces empiezo con el 3 y empiezo a contar de a 5, entonces el 3 entra, el 8 entra, el 13 entra, el 18 entra y así sucesivamente. Entonces a ese tipo de muestreo se le llama muestreo sistemático. Vamos a ver el muestreo estratificado. Entonces, el estratificado simplemente se aplica cuando la población que se quiere estudiar se haya compuesta por subgrupos bien definidos que representan gran heterogeneidad entre ellos y gran homogeneidad dentro del subgrupo. El ejemplo clásico, los estratos económicos, ¿cierto? Entonces yo tengo una población, está dividida de forma heterogénea por estratos, o sea, el estrato 1 es muy diferente al estrato 2, más diferente al estrato 3 y de ahí para allá ni contar. Hay 6 estratos o 6 subgrupos de la población, que en este caso son los estratos económicos, son muy diferentes entre ellos, pero todas las personas que viven en estrato 1 comparten muchas características similares y por eso se les llama estrato 1. Los que viven en estrato 6 comparten unas características muy similares y por eso se les llama estrato 6. Entonces, cuando yo tenga ese tipo de
esa característica de la población, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un muestreo estratificado. Entonces, el muestreo estratificado se puede hacer de 3 formas: afiliación igual, afiliación proporcional y afiliación óptima. ¿Cómo es la afiliación igual? Si yo quiero que mi muestra sea de 50, simplemente divido 50 sobre el número de categorías. En este caso serían los estratos, que serían 6, entonces divido 50 entre 6, el mayor entero, y de cada estrato saco 6 personas de forma aleatoria. Del estrato 1, 6 personas, del estrato 2, 6 personas, del estrato 3, 6 personas, del estrato 4, 6 personas, del estrato 5, 6 personas, y ahí me forman las 50 y listo, paré de contar. Esa es la afiliación igual. Afiliación proporcional: si yo conozco de antemano qué proporción de la población son estrato 1, qué proporción de la población son estrato 2, 3, 4, 5 y 6, entonces puede ser el 20% estrato 1, el 15% estrato 2, el 15% estrato 3, el 40% estrato 5 y el 10% estrato 6. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si yo quiero un tamaño de muestra de 50, entonces, ¿cuál es el 20% de 50? El 20% de 50 serían 10, entonces 10 personas van al estrato 1. El 15% serían de estrato 2, entonces calculo el 15% de mi tamaño de muestra, que es 50, y esos individuos son los que entran en estrato 2. Entonces, miren que lo que se quiere hacer en afiliación proporcional es que refleje la característica de la población o la distribución de la población dentro de los subgrupos. En la afiliación igual eso no se da. Yo a todos los grupos les saco un número igual de personas que van a conformar la muestra. Y por último tenemos la afiliación óptima, que simplemente adicional al número de estratos y su tamaño dentro de la población, o sea, su proporción, esta técnica va a requerir conocer la desviación de la población, de los individuos que componen cada estrato. Es decir, va a requerir que yo conozca la heterogeneidad de los individuos de estrato 1, la heterogeneidad de los individuos de estrato 2, la heterogeneidad de los individuos de estrato 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que en base a esa variabilidad que puede haber dentro de los de estrato 1, la variabilidad que hay dentro de los de estrato 2 y variabilidad que hay dentro de los estratos 3 y 4, yo pueda escoger la muestra que sale de estrato 1 de tal forma que se mantenga esa variabilidad que tiene la población en general. Eso es un muestreo mucho más complicado, porque requiere pues ese conocimiento de la heterogeneidad de los individuos dentro del subgrupo de la población para poder sacar la muestra, ¿cierto? Entonces miren que el muestreo estratificado se puede ordenar. El más simple sería afiliación igual. Si yo tengo un poquito más de conocimiento de la población, como la proporción de cada estrato, podría aplicar afiliación proporcional. Que si aplico afiliación proporcional, las conclusiones de ese estudio van a ser mucho mejores que la afiliación igual. Y si aún más yo conozco la variabilidad de los sujetos que conforman cada subgrupo o cada estrato y la replico en la muestra, entonces ya estamos hablando de una afiliación óptima, que sería en el muestreo estratificado la mejor. Y ya para terminar, pues tenemos muestreo por conglomerados, que básicamente es una muestra aleatoria simple en la cual las unidades muestreadas son colecciones o grupos de unidades del marco muestral. ¿Cómo es un ejemplo por muestreo por conglomerados? Yo quiero saber cosas de la población colombiana, pero como llegar a cada sujeto es muy difícil, entonces yo lo que hago es hacer un muestreo aleatorio sobre hogares o edificios o centros urbanísticos, etcétera, etcétera. Ahí hay un conglomerado de sujetos, ¿cierto? Entonces selecciono aleatoriamente un grupo de esos conglomerados, aplico el estudio sobre esos conglomerados y en base a los conglomerados pues termino sacando las conclusiones de mi estudio. ¿Sí? Los conglomerados deben ser escogidos aleatoriamente. Entonces esa es otra forma de hacerlo, cuando es muy costoso acceder a cada individuo particularmente. Entonces simplemente conglomerados. Y por último, el muestreo polietápico. Básicamente el muestreo polietápico es una combinación de muestreo estratificado con muestreo por conglomerados o incluso en su efecto muestreo aleatorio simple. Se llama polietápico porque hay que realizar varias etapas para llegar a la muestra, ¿sí? Entonces
ahí cubrimos lo que es muestreo probabilístico. Ahora, en la parte de muestreo no probabilístico, vamos a tener que existen 4 tipos de hacerlo. Muestreo por conveniencia, entonces las unidades, los sujetos seleccionados son escogidos porque resultan convenientes para el investigador, ¿cierto? Entonces miren que todos estos Alejandro, muestreos, sí. para interrumpirte antes de que cambiemos como del tema, ¿el muestreo por conglomerados es el mismo muestreo por clústeres? Muestreo por clústeres, depende. Yo creo que el muestreo por clústeres puede ser más muestreo estratificado. Listo. Donde los clústeres, en este caso, serían los estratos, ¿cierto? Que serían, sí, serían los estratos. Listo. Y ya en el muestreo no probabilístico, pues tenemos el muestreo por conveniencia, que simplemente el investigador prácticamente escoge a dedo a quién va a meter y a quién no va a meter, basándose en prejuicios o en lo que él cree que es mejor para la muestra. Luego está muestreo por juicios, simplemente son escogidos en base a unos criterios que determina el investigador que se supone reflejarían que la muestra o asegurarían que la muestra refleja la población. En el muestreo por cuotas, entonces el investigador lo que utiliza en este caso es un conocimiento previo que tiene de la población con el fin de hacer más representativa la muestra, ¿cierto? Entonces, simplemente lo que hace es alterar el muestreo, que podría ser probabilístico, porque él cree que él tiene un conocimiento adicional que puede mejorar el muestreo. Ese sería el muestreo por cuotas. Y finalmente el muestreo bola de nieve es muy usual en mercadeo y es el de cojo a un sujeto, le saco lo que ese sujeto entra a la muestra y le digo, hey, recomiéndeme más sujetos similares a usted para meterlos a la muestra. Y entonces él llega y me dice, ah, sí, tengo 5 amigos, no sé qué. Entonces uno llama a los 5 amigos y a cada uno le dice, bueno, venga, haga parte de la muestra. Y a cada uno de ellos le dice, hey, recomendame más sujetos para mi muestra y así sucesivamente. Entonces ese tipo de muestreo no probabilístico se trabaja mucho es en mercadeo, pero igual es necesario que lo sepan. Ya para terminar tenemos el último tema. Yo no sé si vamos a alcanzar porque la idea sería también que tengamos una sesión de preguntas o al menos 10 minuticos. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos. A las 5:50 paramos. Igual esta presentación les queda a ustedes y en cualquier caso pueden tener mi correo y me pueden preguntar cualquier cosa si no alcanzamos como tal. Pero entonces vamos a continuar. Cualquier pregunta, igual ya saben que la pueden hacer en el transcurso de la presentación. Entonces, bueno, para terminar vamos a tener medidas de frecuencia, asociación e impacto. Este es un tema un poco más donde vamos a dar unas formulitas. Son fórmulas sencillas, conocerlas les va a ser útil porque son fórmulas que se aplican en epidemiología a diestra y siniestra y son las fórmulas más básicas que van a encontrar. Entonces, medidas de frecuencia. Hay 2 medidas de frecuencia. La prevalencia, número de veces que se presenta una condición en una población en un momento determinado, ¿cierto? Entonces hay 2 tipos de prevalencia de punto y prevalencia de periodo. La única diferencia entre prevalencia de punto y prevalencia de periodo es el tiempo que yo considero. Si el tiempo es muy largo, por ejemplo 1 año, donde yo calculo la prevalencia, entonces hablaríamos de una prevalencia de periodo. Pero si es en un día, estaríamos hablando más de una prevalencia de punto porque el intervalo de tiempo es mucho más pequeño. Ahora, ¿de qué depende que el intervalo sea pequeño o grande? De la naturaleza del problema que yo quiera resolver, ¿cierto? Puede que un día para un tipo de estudio sea una unidad temporal muy pequeña o pueda que un día para un tipo de estudio determinado sea una unidad temporal muy grande. ¿Quién determina si el día, el segundo, el minuto, la hora, el año es una unidad de tiempo considerable o no? El investigador y la naturaleza de la pregunta que quiera resolver. ¿Cuál sería un ejemplo de prevalencia? Coja a toda la población colombiana y mire cuántos tienen COVID y ese porcentaje sería la prevalencia del COVID en la población colombiana. Luego tenemos conceptos de incidencia. Entonces la incidencia corresponde al número de personas que presentan un fenómeno durante un periodo determinado y en una población inicialmente libre del proceso y que se encuentra en riesgo de presentarlo. ¿Cuál es la diferencia?
En prevalencia, yo dentro de la población sobre la que calculo el ratio, no me interesa si está infectado o no, lo cuento todo. Entonces, si hay 50 millones de personas en el caso colombiano, vamos a suponer que 3 millones están infectadas hoy en día. Entonces, ¿cuál sería la prevalencia? 3 millones sobre 50 millones. ¿Cómo se calcularía la incidencia? La incidencia, primero, se tiene que partir de una población que sea libre del riesgo del factor que yo quiero estudiar. En este caso, si estoy hablando de COVID y sé que la población es de 50 millones y además sé que 3 millones ya están infectados, entonces la población sobre la que voy a calcular la incidencia sería 50 menos 3, que son los que no se han infectado. En este caso, 47 millones. Y calculo, ya depende del periodo de tiempo, vamos a decir un mes. En un mes, ¿cuántas personas se infectan de esas 47 que no estaban infectadas? Vamos a decir que se infectaron 500.000. Entonces, esas 500.000 de esos 47 corresponden a la incidencia. Entonces, la incidencia, ¿qué sería? 500.000 sobre 47. O en su defecto, número de personas que presentan un fenómeno durante un periodo de tiempo determinado en una población que está libre de ese proceso, pero, es muy importante este pero, está en riesgo de adquirirlo. De nada a mí me sirve un individuo que sea inmune al COVID, en el caso de la incidencia, porque ya sé de antemano que él no va a desarrollar síntomas. Entonces, en ese caso, se sacaría dentro de la población que entra en la incidencia. Ahora, ¿qué tipos de incidencia hay? Hay dos tipos de incidencia. La que nosotros vimos se llama incidencia acumulativa y se trabaja bajo el supuesto de que la población permanece constante. Ahora, en estudios de epidemiología, la población generalmente nunca es constante. ¿Por qué? Porque los sujetos de estudio se pueden aburrir y a las 2 semanas dicen, chao, me salgo del proceso de este proyecto y consiga otro. Y hay otros que van a querer entrar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que uno estaría hablando es de densidad de incidencia. ¿Cómo se calcula la densidad de incidencia en este caso o este tipo de incidencia? Simplemente sería el número de casos de personas que presentan un fenómeno durante el periodo de tiempo determinado, pero ya no lo voy a dividir sobre la población que está libre del proceso, porque como hemos dicho, varía. Entonces, sobre lo que lo voy a dividir es sobre la suma de las unidades temporales en las que convivió cada individuo. Por ejemplo, 10 personas, cáncer de pulmón. 10 personas que son susceptibles a padecer cáncer de pulmón. Mi periodo de tiempo, 1 año, o 20 años, o 10 años. Vamos a poner 10 años. 10 años. Hay unas personas que duraron 1 año, otras duraron 2 años, otras 3 años, otras los 10 años, ¿cierto? Entonces voy a mirar de esas personas a quienes les dio cáncer de pulmón. Voy a decir cualquier cosa, 10. Y voy a sumar la duración de todos los sujetos de estudio dentro del proyecto o dentro del estudio. Entonces, el que duró 1 año, entonces le sumo 1 año. El que duró 3 años, entonces sería 1 año más 3 años, serían 4 años. El que duró los 10 años, pues sería más 10 años, 14 años. Y así sucesivamente hasta completar todos los individuos. Entonces, al final, yo no voy a tener como tal un porcentaje de una población que adquirió COVID, sino lo que voy a tener es simplemente el número de sujetos expuestos en un rango determinado de tiempo que duró el estudio, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se utiliza ese tipo de incidencia? Cuando mi población es susceptible de cambiar durante el proceso de estudio. Medidas de asociación. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un proceso de estudio, sobre todo cuantitativo, ¿cierto? Entonces, ese proceso de estudio analítico, perdón, no cuantitativo, analítico. Yo tengo un proceso de estudio analítico, yo quiero testear una hipótesis. En el caso de la epidemiología, yo, por ejemplo, querría testear si una vacuna es efectiva o si un medicamento es efectivo o no. Entonces, para llevar a cabo ese tipo de estudios, digamos que quitando el proceso del muestreo, yo ya tengo los sujetos que son elegibles, o sea, yo ya tengo mi muestra, ¿cierto? De esa muestra, como yo quiero determinar si el medicamento es efectivo o no, tengo que separar en
gente a la que le voy a aplicar el medicamento y gente a la que no le voy a aplicar el medicamento. Aquí lo llaman exposición experimental y exposición de control. Entonces, la exposición experimental es a los que le aplico el medicamento y la exposición de control a los que no les aplico el medicamento. Luego los expongo al factor que a mí me interesa, que es la enfermedad. Entonces, los expongo a COVID. Tráquete. Al exponerlos a COVID, van a haber unos que se van a enfermar y otros que no se van a enfermar, ¿cierto? Y de ahí nos va a salir este número. Entonces, el número de los que les apliqué el medicamento y se enfermaron serían el número sería A. El número de los que les apliqué el medicamento y no se enfermaron, el B, y así sucesivamente. En base a esta tablita de acá, estos números que yo obtengo acá, yo puedo construir todos estos indicadores: riesgo relativo, reducción absoluta de riesgo, reducción de riesgo relativo, momios, odds o suertes, que es lo mismo, riesgo relativo indirecto y número necesario a tratar. Alejandro. Sí. Qué pena. ¿Me podrías volver a explicar la anterior diapositiva? ¿Esta o la anterior? Esta, por favor. No, no. Esta. Esa, gracias. Listo. Entonces volvamos a empezar. Entonces, en los estudios epidemiológicos, usualmente la pregunta de interés siempre es relacionada a una enfermedad o algún estado fatal como la muerte, ¿cierto? Entonces, en los estudios de esa naturaleza, para poder testear, por ejemplo, si un medicamento funciona o si hay un factor como, yo qué sé, la alimentación que influya sobre la factibilidad de que se presente el desenlace o de que se presente el estado o la situación que a mí me interesa o no, entonces ese tipo de estudios tienen una forma de realizarse, ¿sí? ¿Cuál es la forma de realizarse? Quitando el proceso de muestreo, vamos a suponer que ya eso se hizo, tenemos una muestra, ¿cierto? Entonces, hay dos desenlaces en este caso, pueden haber más pues dependiendo del estudio, pero en este caso, para simplificar, hay dos desenlaces: se enferma o no se enferma, está vivo o está muerto, ¿cierto? Y yo tengo un medicamento, tengo una vacuna, cualquier cosa que se les ocurra que afecte la factibilidad de enfermarse o no enfermarse, o de morirse o no morirse, ¿cierto? Entonces, para yo saber si ese factor, llámese medicamento o vacuna, funciona, tengo que comparar dos submuestras de la submuestra. Tengo que comparar un grupo al que le aplique la vacuna y otro grupo al que no le aplique la vacuna. ¿Por qué tengo que separarlos? Porque si yo le aplico la vacuna a todos, no voy a saber si la vacuna es efectiva o no, porque ni siquiera sé sin la vacuna cómo se comporta la enfermedad en este caso. Entonces, como mi interés es eso, es evaluar la vacuna o el medicamento en este caso, yo necesito las dos poblaciones. Que en otras palabras, lo que me está diciendo es, yo necesito conocer cómo es la enfermedad con la población sin ese factor que la altera, y cómo es la enfermedad con el factor que la altera, que en este caso puede ser el medicamento, ¿cierto? Entonces, esas dos poblaciones se llaman exposición experimental y exposición de control. Entonces, la exposición experimental es los sujetos a los que yo les aplico el medicamento, y la exposición de control son los sujetos a los que yo no les aplico el medicamento, ¿cierto? Ahora, si yo les aplico el medicamento o no les aplico el medicamento, ellos puede pasar dos cosas: que se enfermen o no, que no se enfermen, que eso es lo que muestra acá. A, de los totales que yo mandé por exposición experimental, presentaron los síntomas o presentaron la enfermedad, y B, no la presentaron. Y en el caso de los que no les aplique el medicamento, pues van a haber C números que sí presentan la enfermedad y van a haber D números que no presentan la enfermedad, ¿cierto? Por ejemplo, si el medicamento no sirve, ¿qué tendría que pasar con el grupo experimental y el grupo de control? Que saquen resultados similares. Si la vacuna o el medicamento realmente no sirve, no tiene por qué alterar la probabilidad de adquirir la enfermedad o no adquirirla, ¿cierto? Al contrario, por el lado contrario, mejor dicho, si la vacuna funciona o el medicamento funciona o el tratamiento que yo propongo funciona, entonces lo que voy a obtener es que
debería reducir la probabilidad de adquirir el desenlace que serían la enfermedad o la muerte o lo que sea que yo esté estudiando, ¿cierto? Debería en un principio, ¿cierto? Eso no lo sabemos de antemano, por eso hacemos todo este proceso de investigación. No sé si te quedó clara ya la pregunta. Sí, hombre, muchas gracias. Listo. Bueno, no alcanzamos pues a ver todos estos ratios, por decirlo así, o estas medidas de asociación, pero acá les pongo unas tablas con las fórmulas, ¿cierto? Entonces aquí tienen las tablas con las fórmulas basadas en esta tabla de acá. Hay otras medidas de asociación, esto es para unos estudios muy específicos, que son razón de prevalencias y razón de peligro. Realmente, al menos la razón de peligro es cuando ustedes vayan a realizar estudios de supervivencia. Se usan mucho, entonces para que los tengan en cuenta. Y ya por último hay unas medidas de precisión. En estas medidas de precisión les puse la tabla, pero realmente requiere un poquito más de conocimiento estadístico para poder entender bien todas las fórmulas que se plantean acá, ¿cierto? Se las puse como para que las tengan, las revisen si quieren, pero creería yo, pues no sé, que inicialmente les va a parecer muy confuso, ¿cierto? Porque involucra ya conocimientos de estadística y por eso las medidas de precisión realmente no voy a ahondar en ellas. Y lo otro es que se nos acabó el tiempo y entonces quisiera saber qué preguntas tienen. La presentación obviamente yo se las mando, pues se la paso a Santiago y Santiago ya se las hará llegar pues a ustedes respectivamente. Entonces ya no sé si tengan alguna pregunta, sugerencia, comentario. ¿No entendieron nada? ¿Entendieron algo? Bueno, hola Alejandro, ¿cómo vas? ¿Qué más, Daniel? Bien, gracias a Dios. Bueno, primero agradecerte pues por la presentación. Es chévere que sean personas pues, como matemáticos los que no ven a veces estos temas, porque uno en la carrera sí los va a ver, pero los va a ver dictadas por médicos, epidemiólogos generalmente, que pues vienen, tratamos de hablar en medicina como todo es lo mismo y llamarlo de la misma manera. Y a veces cuando uno se sale un poquito de su área a tratar de realizar proyectos de investigación, uno quizás se va a encontrar con terminología que manejan los matemáticos o los estadísticos que uno puede que no maneje de la misma manera. Y lo otro es que cuando uno habla con personas que son realmente matemáticos, ellos ven el estudio de una manera diferente. Como vos decías, para ustedes la matemática es lo realmente exacto. Entonces le ayudan a uno a ver las debilidades que va a tener el estudio que uno va a hacer, o cuando uno pide ayuda para interpretar un estudio que uno está leyendo también, le ayudan a ver como las limitaciones que pueden haber tenido, los métodos que se utilizaron estadísticos que uno a veces se brinca, porque hay muchos nombres complicados o desconocidos, que finalmente eso es lo que le va a ayudar a uno a tener certeza respecto a las intervenciones que uno le va a poner al paciente o que uno va a tomar en cuenta, más que el nombre de la revista de la cual uno lo está leyendo o el mismo autor que lo hizo o de la asociación que lo hizo, que a veces pues es difícil hacer eso porque requiere un esfuerzo superior cuando uno tiene muchas cosas por estudiar, pero digamos que es lo mejor. Entonces agradecerte mucho por la sesión. Listo, no, muchas gracias. Y de hecho lo que comentas es bastante valioso porque una de las diferencias, por ejemplo, entre la investigación que se hace en Colombia y la investigación que se hace en los países desarrollados, más allá del presupuesto que se destina a las instalaciones y en general la cantidad de calidad de los procesos como tal, es la colaboración con distintas ramas del conocimiento. Obviamente un médico, pues ahí yo tengo amigos médicos y me dicen, es que yo estudié medicina porque yo odiaba las matemáticas. Normal, ¿cierto? El que estudió, yo qué sé, filosofía, puede decir lo mismo, ¿sí? Y realmente no les tiene por qué gustar la matemática, realmente no tienen por qué saber matemática como tal, pues o al menos no en un sentido amplio, ¿sí?
tienen que saber lo necesario para que cuando ustedes, por ejemplo, necesiten hacer un modelo, que obviamente no, pues si es un modelo muy complicado, pues normalmente no lo sabrían hacer, ustedes le digan a un estadístico, hey, hazme un modelo tal y tal y tal de no sé qué, y cuando el estadístico llegue y les diga, es que mira, los resultados del modelo son estos, ustedes entiendan a qué se está refiriendo él, ¿cierto? Con eso voy es a que normalmente en las universidades top, Harvard, MIT, etcétera, los grupos de investigación son multidisciplinares, ¿cierto? Porque realmente sí hay una ventaja, o sea, cuando vos combinas en un estudio epidemiológico un man que sabe mucho de estadística con el médico que le aporta la intuición, que obviamente el estadístico no sabe nada de medicina, entonces se pueden lograr grandes cosas, ¿cierto? Y realmente la historia nos muestra muchos ejemplos, ¿cierto? De hecho, incluso dentro de la misma rama nos puede presentar ejemplos. Pues yo voy a hablar aquí de las matemáticas, pues porque es lo que yo conozco, pero por ejemplo hay dos matemáticos que se llaman Hardy y Littlewood, que ellos dos en total hicieron más de 300 papers, y 300 papers de calidad, o sea, ellos dos trabajando conjuntamente, y los dos decían, incluso una vez les preguntaron a ellos, ¿cuáles son los 3 mejores matemáticos de Inglaterra? Y entonces respondieron, los 3 mejores matemáticos de Inglaterra son Hardy, Littlewood y Hardy Littlewood, porque pues colaboraban mucho. Otro ejemplo es de la colaboración, cómo puede influir, por ejemplo, en el éxito de un proyecto de investigación. Pues en Netflix, los que tengan Netflix, pueden ver la película de Marie Curie, y en ella ella colabora con el esposo y obtiene 2 premios Nobel en 2 categorías diferentes. Una es el premio Nobel de Química por descubrir 2 elementos químicos nuevos, y en física por descubrir el efecto de la radiación. Entonces, digamos que eso es, y pues si uno se pone a buscar, realmente hay muchos ejemplos de cómo la colaboración entre distintas ramas del conocimiento puede producir mejores resultados pues a la larga. Ya no sé si tienen otra inquietud, pues igual ya son las 6, me imagino que algunos tendrán clase o están cansados. Igual si no, en la presentación va mi contacto, entonces cualquier pregunta también la pueden realizar por ahí, o sugerencia, crítica, o lo que sea. No, Alejandro, hola, ¿escuchas? Sí, sí. No, primero te quería agradecer por aceptar la invitación al semillero. Uno de los propósitos que tenemos y hemos venido discutiendo es que necesitamos eso, que seamos interdisciplinarios, que no nos cerremos, digamos, a recibir a diferentes perspectivas, porque es así yo creo como deberían abordarse los múltiples problemas. Yo ahora que tú mencionabas algo, lo correlacionaba o lo interpretaba como los órganos de los sentidos. Pues los ojos no tienen la misma capacidad que los oídos, ni los oídos la misma capacidad que la boca o el tacto, ni el olfato. Entonces yo creo que cada uno está especializado en cumplir una determinada función, y yo creo que así juegan, digamos, las partes que conformen un grupo de investigación o un grupo de personas que pretendan abordar un problema para abordarlo de múltiples perspectivas. Repito de nuevo. Sí, entonces es muy valioso lo que tú nos enseñaste hoy. Yo también, al igual que Daniel, tengo la misma opinión. Digamos, las personas que mejor manejan estos conceptos y que los entienden y que pueden explicarlos de una forma que uno más o menos lo entienda, que claro, uno tiene que volver a retomar el tema, tratar, digamos, de hacerlo como más evidente en la realidad, son ustedes, digamos, personas que tengan relación con las matemáticas, con la estadística. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Pues sí, tener, digamos, como unas bases básicas para tratar de comprender aquello, pero siempre como que ir de la mano, me parece que es la mejor ruta. Entonces, muchas gracias. Y para los demás, dentro de 8 días, tú también estás invitado si quieres estar con nosotros. Vamos a un cineforo. Yo voy, pues, necesito terminar